Hola, buenos días con todos. Sobre ajustes razonables en el empleo para padres de personas con discapacidad, eh, ya les compartí lo que indicaba CONADIS. También se han hecho trámites a nivel de lo que es Servir y a continuación les voy a leer un documento de Defensoría del Pueblo emitido en el mes de noviembre. Es el oficio 171-2016, dirigido a mi empleador, que es la Dirección Regional de Educación del Callao. Eh, Dice: asunto, exhortación sobre formalización de aplicación de ajustes razonables en condiciones laborales de docente que tiene a cargo familia con discapacidad severa. Eh, los ajustes razonables son para todos los trabajadores, ya sea privados o estatales, no solamente en el Perú, sino también a nivel latinoamericano y mundial. Todos los países suscritos a la ONU tienen el deber de hacer cumplir la Convención ONU y sobre todo este dispositivo, ¿no? Dice: me dirijo a usted con mis atentos saludos en atención a los oficios de las referencias mediante los cuales la Defensoría del Pueblo recomienda a la Dirección Regional de Educación del Callao atender la solicitud presentada por la ciudadana Liliana Flores Espinosa respecto de su requerimiento de aplicación de ajustes razonables en sus condiciones laborales en beneficio de su hijo, dada su condición de persona con multidiscapacidad. Bueno, más abajo dice: la ciudadana Liliana Flores es docente nombrada desde el año 89 con especialidad en educación inicial y desempeña labores en la institución educativa tal. Tiene bajo su cuidado y responsabilidad a su hijo Piero Gianfranco, quien tiene condición de multidiscapacidad. Hace referencia a todos los antecedentes desde el año 2011, 2012, 2013, todos los documentos que se han cursado a Defensoría del Pueblo, a la DREC, algunos al Congreso, otros a CONADIS, otros a Servir. Y bueno, más abajo dice, en el punto 8, cabe señalar que pese a haberse otorgado las facilidades y flexibilidades de horario a la docente en torno a la figura de destaque, la misma que se encuentra contemplado en el artículo 72 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, a la fecha no se ha cumplido con aplicar formalmente y de acuerdo al marco normativo internacional los ajustes razonables solicitados. Es lo que les dije al comienzo, ¿no? Los ajustes razonables tienen un respaldo internacional. En atención a ello, el Programa de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, mediante oficio de referencia, comunica a la DREC acerca de lo vertido en el oficio de recomendación de la referencia A, resaltando lo siguiente. Por otro lado, cabe indicar que en el artículo 85 de la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, ha designado a la Defensoría del Pueblo como mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los términos del artículo 33, párrafo 2 de dicho tratado. En ese sentido, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consideramos preciso indicarle que la respuesta brindada por la DREC mediante oficio 2046-2005 no cumple con atender el requerimiento de ajustes razonables presentado por la docente, por lo que le reiteramos a usted las recomendaciones formuladas mediante el oficio 210-2012 de PO de Callao. Del mismo modo, le solicitamos evaluar las acciones a adoptar a la luz de lo expuesto en el presente documento y a informarnos a la brevedad posible las medidas a implementar. 10. Asimismo, mediante el oficio de referencia C, el presidente del Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad sugiere a su despacho lo siguiente. En mérito de lo expuesto, se le sugiere que tenga bien considerar lo descrito con la finalidad de disponer que se adopten las medidas adecuadas en la aplicación de los ajustes razonables a favor de Piero Gianfranco, a través de su madre, quien labora en dicha institución educativa.
apelando a su espíritu solidario y de compromiso en apoyo a la persona con discapacidad y su inclusión en la sociedad, así como de su desarrollo personal. 11. Por su parte, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante el oficio de la referencia, recomienda a vuestra entidad lo siguiente: cumplir con las obligaciones referidas a la atención de la solicitud de ajustes razonables de la servidora, la cual se encuentra amparada por el derecho de petición de conformidad a lo establecido en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 106 de la LPAG. Asimismo, evaluar dicho pedido en atención al marco normativo referido a la protección de la persona con discapacidad expuesta en el acápite pertinente. Lo anterior sin perjuicio de iniciar las acciones que correspondan para determinar la existencia o no de responsabilidad de corresponder de los funcionarios que no otorgaron respuesta a lo solicitado por la servidora, considerando las condiciones de salud de su hijo. Adoptar las medidas necesarias para brindar las facilidades para el desarrollo de las acciones de supervisión que realiza Servir en el marco del artículo 13 del Decreto Legislativo 1023, debiendo remitir la información que se solicita en el plazo señalado en cumplimiento de lo establecido en dicha ley. Lo anterior sin perjuicio de iniciar las acciones que correspondan para determinar la existencia o no de responsabilidades de corresponder de los funcionarios que no atendieron lo solicitado por Servir. Actualmente la docente viene realizando labores de asesoría y otros en la biblioteca escolar, según se verifica en el oficio 3997-2015. No obstante, la figura de destaque tiene como límite para su desarrollo hasta 2 años, de acuerdo al literal del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, por lo que dicha situación de inestabilidad afecta evidentemente los derechos fundamentales de la docente en materia laboral y de acuerdo a lo ya establecido o mencionado por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Toda vez que culminado el plazo de destaque, la condición de la docente variaría sin determinarse definitivamente su requerimiento de ajustes razonables en favor de su hijo con multidiscapacidad. En anterior a lo expuesto desde la Defensoría del Pueblo, comprendemos que para el sector educación la ausencia de una reglamentación en lo que respecta a ajustes razonables enmarcaría todo un reto para la aplicación de dicha figura laboral. No obstante, argumentar que el vacío legal impide la aplicación de la figura de ajustes razonables implicaría un preocupante desconocimiento del principio de convencionalidad, mediante el cual, en el caso que el sistema jurídico no se tenga norma explícita que garantice un derecho, se debe adoptar con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de las convenciones a las que el Estado peruano se ha suscrito, la medida legislativa o de otro carácter que sean necesarias para hacerlos efectivos. En tal sentido, dice, ningún Estado que haya ratificado un tratado puede fundamentar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en disposiciones de su derecho interno. Esta regla, según el profesor Antonio Candado Trindade, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se aplica con mayor rigor en el campo de protección internacional de derechos humanos, pues su contenido normativo constituye materia de orden público internacional, es decir, que el fin último de los tratados de derechos humanos es la protección del ser humano. Dice también el documento de Defensoría del Pueblo, el mencionado jurista manifiesta también que los tratados de derechos humanos que son ratificados por los estados no solo forman parte del ordenamiento interno de estos, sino que obligan a todos los estamentos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En consecuencia, implica la adecuación del derecho interno a la normativa internacional de protección de derechos humanos.
En consecuencia, implica la adecuación del derecho interno a la normativa internacional de protección de derechos humanos. En suma, la naturaleza protectora de los tratados internacionales de derechos humanos hace que el cumplimiento de estos sea obligatorio para los Estados partes, no solo en cuanto a la adecuación normativa interna respecto a las disposiciones del tratado en cuestión, sino respecto a la imposibilidad de desconocer esas obligaciones de protección, garantía y respeto de derechos humanos en base a las condiciones administrativas, judiciales y de legislación interna. Afirmar lo contrario implicaría desconocer el deber de protección de los derechos humanos e impedir el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Efectivamente, en la Ley 29973 y en muchas leyes eh, por las cuales nos regimos los trabajadores del Estado y los trabajadores privados, hay muchos vacíos legales para los trabajadores como para sus familias, ¿no? Por eso acá dice, y la justificación es que, bueno, como no figura en el reglamento y no figura en la ley, no te corresponde, pero eso es una justificación errónea, porque acá bien claro dice, afirmar lo contrario implicaría desconocer el deber de protección de los derechos humanos e impedir el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En el caso que nos ocupa, debo manifestarle que, como consecuencia de la investigación realizada en el presente caso, y estoy segura que son muchos docentes, muchos trabajadores administrativos del sector salud, del sector educación, de todos los ministerios y de todas las dependencias del Estado y privadas, ¿no? Se ha advertido que a pesar de haberse realizado acciones para facilitar las funciones de docente y actividades de protección de un familiar con discapacidad a cargo, el requerimiento de ajustes razonables a favor de la recurrente aún no ha sido satisfecho de manera cabal. Yo lo inicié con una solicitud simple, ¿no? Por tanto, dice, eh, en el ámbito del empleo, estos ajustes que en este caso se hacen extensivos a la familiar comprenden la adaptación del puesto de trabajo, incluido el ajuste y la modificación de horario y otras medidas razonables para posibilitar la atención que las personas con discapacidad de tipo severo que están bajo su cuidado demandan, y de este modo dichas personas vulnerables puedan gozar y ejercer sus derechos, sobre todo a tener atención médica, a tener calidad de vida, a poderlo ayudar en cuanto a sus actividades de la vida diaria y a protegerlo por las convulsiones diarias que tiene. Por tanto, la Defensoría del Pueblo considera importante recordar la ocurrencia de este tipo de situaciones con la finalidad de que se cumpla con la obligación estatal asumida a través de dicha convención de disponer la realización de los ajustes razonables de manera formal, más pertinentes a favor de una docente a cargo de un familiar con discapacidad severa. Asimismo, me permito advertir a su despacho que, de acuerdo a la normativa internacional interna, si una persona con discapacidad viera restringido, limitado o impedido el goce o ejercicio de cualquier derecho en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos en razón de su discapacidad por falta de accesibilidad, lo que incluye la denegación injustificada de ajustes razonables, podría acudir a los tribunales a través de dicha garantía, es decir, por violación del derecho a la igualdad. Bien, este video me está saliendo un poco largo, voy a repetir la última parte. En el siguiente video voy a repetir la última parte y luego ya la parte final, ¿no? Las medidas finales.